Ya sabemos nosotros que de por sí un condensador es un sistema formado por dos cuerpos cargados eléctricamente. Estos de acá, a su vez, van a tener esa cualidad de poder almacenar mutuamente la carga. Pero lo lógico es que ambos se encuentren cargados con el valor absoluto igual, ¿no? O sea, la misma cantidad de carga en valor absoluto, donde uno va a ser polarizado positivamente y el otro polarizado negativamente. Ahora, habrán algunos casos especiales dependiendo de la forma la cual tengan los cuerpos, generando obviamente el condensador. Es por eso que nosotros hablaremos de diferentes tipos de condensadores, como por ejemplo tenemos ahí a un condensador, un par de condensadores planos. Un condensador plano es aquel que se encuentra formado, como su mismo nombre lo dice, por láminas o por placas, tal y como se puede observar, en formas rectangulares. Uno de ellos está cargado positivamente y el otro cargado negativamente. Se encuentran separados a una cierta distancia y las líneas de fuerza de campo eléctrico, como se puede observar, son paralelas, o sea, ese campo eléctrico es uniforme o constante en cualquier punto del interior del condensador. Eso nos da la facilidad a nosotros para que podamos relacionar entonces al campo eléctrico uniforme con la diferencia de potencial y obviamente con la distancia que se puede observar acá. Muy bien, es un detalle muy importante acá. Otro de los detalles es que también va a depender del área formada por, lógicamente, toda la placa, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, diríamos acá, esta placa tiene una determinada área, que obviamente es idéntica al área que está acá, ¿no? Ahí está, esa área. Entonces, lo que se dice es lo siguiente, que la capacidad de poder almacenar carga eléctrica depende del área. O sea, si la placa es más grande, se almacena mayor cantidad de carga. Si la placa es más pequeña, se almacena menor cantidad de carga. O sea, ¿qué quiere decir? Que la capacidad eléctrica y el área son directamente proporcionales, por supuesto. Ahora, si se encuentran a mayor distancia, habrá mayor dificultad en juntar carga, en almacenar carga. O sea, quiere decir que disminuirá la capacidad eléctrica. Pero si la distancia es más pequeña, entonces la capacidad de poder almacenar carga sería mucho mayor. ¿Por qué? Porque habrá mayor facilidad. Ah, interesante. O sea, quiere decir que la capacidad eléctrica es inversamente proporcional a la distancia que separa las placas. Entonces, en general diremos nosotros, la capacidad eléctrica de un condensador vendría a ser igual a ¿quién entonces? Directamente proporcional al área, pero inversamente proporcional a la distancia que separa a las placas. Esto de acá lo vamos a multiplicar por una constante a la cual se le conoce como E sub 0, que es la permitividad eléctrica en el aire o vacío. Claro que sí. Esa permitividad eléctrica es la constante de proporción entre el área de las placas y lógicamente la distancia, que es muy importante lógicamente. Claro que sí. Entonces ponemos acá epsilon sub 0 es la permitividad, ¿no? Eléctrica en el aire o vacío. Muy bien. Porque lógicamente la capacidad eléctrica depende del medio que lo rodea. O sea, si no es aire o vacío, esto acá va a cambiar lógicamente, ¿no? Claro, eso es lógico. Su valor, que nosotros tenemos que conocer, es de 8,85 por 10 elevado a la menos 12. Claro, 8,85 por 10 a la menos 12. Farad por metro. Ese sería entonces el valor de la permitividad eléctrica en el aire o vacío. Muy bien, entonces de acuerdo a ello
desarrollaremos un pequeño problemita, el cual nos dice lo siguiente. Un condensador de placas paralelas de área 800 centímetros cuadrados y separación entre sus placas de 2 milímetros. Se carga a una diferencia de potencial de 200 volts. ¿Cuál es la densidad de carga en el condensador en Newton Coulomb por metro cuadrado? Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que me están diciendo, vamos a calcular esa densidad de carga, que es muy interesante. A partir obviamente del concepto de capacidad eléctrica en un condensador, el cual lógicamente es dependiente de sus dimensiones, tal y como lo puedes observar ahí. A ver, entonces veamos más acá cómo es que podemos desarrollar esto de acá. Mira, observa lo siguiente. En un condensador plano se va a cumplir lo siguiente, diremos, en un condensador plano. Se cumple que la capacidad eléctrica es igual a epsilon sub 0, la permitividad, multiplicado por el área y dividido entre la distancia de las placas. Muy bien. Pero también se va a cumplir de acuerdo a la fórmula de la capacidad eléctrica, la fórmula general de la capacidad eléctrica. Se cumple que la capacidad eléctrica es igual a la cantidad de carga por diferencia de potencial. Claro, esta es la forma también de cómo expresar la capacidad eléctrica en un condensador, ¿no? Simplemente cantidad de carga acumulada sobre diferencia de potencial. Muy bien. Entonces, como en ambos casos se refiere a la capacidad eléctrica, quiere decir que esto y esto son iguales. Muy bien, entonces tenemos Q sobre V es igual a epsilon sub 0 por A sobre D. Muy bien, este potencial pasaría a multiplicar y el área pasaría a dividir. Entonces tenemos Q sobre A es igual a epsilon sub 0 por V sobre D. Pero de repente tú te preguntarás, no, profesor, ¿por qué está haciendo eso? Lo que sucede es que la carga dividido entre el área es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la densidad de carga? O sea, la densidad de carga viene a ser esto. Es una densidad superficial de carga, a la cual lo representaremos con la letra sigma. Entonces, la letra sigma es la densidad superficial de carga, o sea, cantidad de carga sobre el área, lógicamente, de las placas. Epsilon sub 0 vale 8,85 por 10 a la menos 12, la permitividad eléctrica en el aire vacío, tal y como lo ves acá, multiplicado por el voltaje, la diferencia de potencial, que es 200 volts, y eso dividido, ¿sabes entre cuánto? Entre la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? Acá te la dan, mira, 2 milímetros. Ah, ya. O sea, 2 por 10 a la menos 3. Perfecto, muy bien. Mira lo que vamos a hacer acá inmediatamente. Este patito se te va a 1 y acá sería 100. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Entonces diremos, la densidad de carga será igual a 100 multiplicado por 8,85. 885 por 10 a la menos 12. Y esto subiría positivo, mira, o sea, por 10 al cubo. Luego operas y dices 885 por 10 a la cuánto, menos 12 más 3, menos 9. Muy bien, o sea que la densidad de carga vale 885, 10 a la menos 9 significa nanocoulomb por metro cuadrado. Esa sería entonces mi respuesta, el valor de la densidad de carga que a mí me están pidiendo, lógicamente en esta unidad, nanocoulomb por metro cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta entonces de mi problemita? Ahí está, 885. Mira, ya la captaste, ¿no?
Esta vendría a ser la respuesta así de sencilla. ¿Te das cuenta? Entonces hemos aplicado el criterio de la capacidad eléctrica en un condensador plano y también para cualquier condensador. Lo hemos igualado y luego simplemente despejamos para poder conseguir lo que me pedían, que era la densidad superficial de carga eléctrica, tal y como lo puedes observar ahí en tu problemita.